doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Así llegamos a doctrinas erradas y contaminadas. Y en el día de hoy vamos a ver una idea, una enseñanza totalmente equivocada y errónea, hablando acerca de que Cristo, Satanás, transportó a Cristo en el cuerpo, ¿no? Lo llevó de un lugar a otro. Esto lo vamos a escuchar primero, lo que esta afirmación la hace el falso profeta Villamil, ¿no? Y habla acerca de cómo el Señor fue llevado, transportado. Bueno, si el Señor fue de esta manera transportado, entonces estamos ante una situación bastante peculiar, bastante grave. La Escritura dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios cuando nos habla, nos está hablando acerca de su gloria, nos habla acerca de su poder, nos habla acerca de su gracia. Cuando hay problemas o dificultades, dice que Dios no va a ser tentado por lo malo, porque Él no se mueve en nuestro entendimiento y en nuestra esfera. Sin embargo, dice la Escritura que aunque Dios no se mueve en nuestras esferas, tampoco si no es tentado por el mal, tampoco el mal lo puede llevar. Imagínense que esta afirmación es una afirmación bastante mentirosa, porque implicaría que Jesús fue llevado por Satanás. Vamos a escuchar un poco el que dice esto, es el falso profeta Víctor Villamil. A ver. Hay gente que no cree en las dimensiones que el Padre va a empezar a meter a la iglesia. Nunca me he trasladado en el cuerpo a ningún lado, pero llegará el día donde los hijos de Dios se trasladarán en su cuerpo. Primero comienza hablando de las dimensiones, ¿no? Esta es una palabra que les encanta a los falsos profetas, aman esta expresión, decir que dimensiones, niveles, todas estas expresiones a ellos le dan como una cierta amplitud para poder inventar y moverse en ello. Dice entonces que, según Villamil, Jesús es transportado, habla de ser transportado aquí, y él dice: yo nunca fui transportado, como que si necesitase ser transportado, ¿no? Si necesitase ser transportado de un lugar a otro para poder demostrar que es un hombre de Dios. No a ningún lado, pero llegará el día donde los hijos de Dios se trasladarán en su cuerpo. Dice: llegará el día en que los hijos de Dios se trasladarán en su cuerpo. No, pero son locuras. ¿Qué opina, pastor? ¡Son locuras! Perdóneme. Ahí pregunta a la gente, arenga a la gente preguntando: ¿pero son locuras? ¿Acaso son locuras? Bueno, cuando él pregunta si son locuras, hace al pastor o al predicador que está en ese lugar, lo hace como participante de esto, ¿no? Para tratar de lograr una afirmación. Y ahora va a mostrar él cuál es la base bíblica que tiene para esta afirmación, que vamos a ser transportados en el cuerpo, ¿no? Vas a estar hoy aquí, mañana en China, porque dice que la iglesia va a empezar a ser transportada así. Perdóneme. Jesús estaba en medio del desierto y dice que fue tentado y fue llevado al pináculo ¿de dónde? Pináculo del templo. Y allí le dijo: échate abajo, porque escrito está: a los ángeles mandará por ti. ¿Por qué lo tentó de esa manera? Le dijo: tírate, no te vas. Bueno, aquí está hablando de que dice que el diablo llevó a Cristo, lo llevó, y que le dijo: bueno, tírate ahora
porque hasta la punta del templo, a la parte más alta del templo, y le dijo: tírate, porque lo estaba tentando. Vas a lastimar. Va a mandar ángeles para que no te toquen. Es decir, que Jesús no estaba en el espíritu. Jesús fue trasladado del desierto al pináculo del templo. Fue trasladado en el cuerpo. Bueno, dice que Jesús fue trasladado en el cuerpo. Le dijo: tírate, no te vas a lastimar. Va a mandar ángeles para que no te toquen. Es decir, que Jesús no estaba en el espíritu. Jesús fue trasladado del desierto al pináculo del templo. Fue trasladado en el cuerpo. Jesús fue trasladado del desierto al pináculo del templo en el cuerpo, dice Villamil. Obviamente no se puede esperar otra cosa de un falso profeta que una falsa enseñanza. Y primero, que asegura que Satanás lo lleva en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que Satanás lo tomó a Dios mismo, a Jesús, tomándolo y llevándolo. Ustedes imagínense la escena, ¿no? ¿Cómo lo tomó Satanás? Que en sus brazos lo llevó Satanás a Jesús, lo puso en un carro satánico, lo tomaron los demonios y lo hicieron volar. La gente que levantó la mirada al pináculo del templo podía ver un hombre parado en la punta del templo. Primero vamos a desmitificar esta historia. En primer lugar, no es ningún tipo de señal, ni Dios promete ningún tipo de señal que te va a trasladar de un lugar a otro. Si existen los aviones o los colectivos, te subís a un avión o un colectivo y con eso alcanza y sobra. O a un tren, lo que fuera. Por otra parte, ya dejando de lado eso, porque la gente va a pensar que quiere eso de Dios. Dios dice: pero ¿por qué no salvás a las almas? Cambias de vida en lugar de estar esperando a ver si puedo o tengo el poder para hacerte aparecer aquí y desaparecerte y hacerte aparecer en otro lado. Dios nunca planeó eso, nunca fue un modus operandi, una forma de moverse del Espíritu Santo con Abraham, con Elías, etc. Excepto cuando fue arrebatado en el cielo, obviamente. Pero ustedes lean toda la Biblia, miles de años de historia, y van a tener un entendimiento superior. El único suceso que se cuenta y que aún no es lo suficientemente claro como para ver si realmente fue transportado o fue llevado por el Espíritu, que es Felipe, con el eunuco. Pero eso es otra situación, por lo cual no nos vamos a meter aquí, porque en lo que queremos hacer hincapié es en si Jesús fue transportado primero por el diablo, y si lo transportó en el cuerpo, como dice el falso profeta Víctor Villamil. Vamos a leer un poquito la historia, como para que estén situados a ver el contexto. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús, ¿no? Estoy en Mateo 4:2. Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le respondió y le dijo: escrito está. Bueno, le empieza a decir el Señor que no solo de pan vive el hombre. Voy a avanzar estos puntos que solo para ponernos en contexto, lo relato rápidamente. Voy al verso 5. Entonces el diablo le llevó el 4 y le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente va al verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Si el diablo le llevó en cuerpo a la santa ciudad, el diablo lo iba alzando a upa, no sé cómo se dirá en tu país, en andas, a Jesús. Imagínense esa situación. Satanás teniendo en sus brazos a Dios hecho hombre, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Bueno, lo que sigue, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, y demás. ¿Realmente le llevó? Primero hay que ver si le llevó. Aquí la palabra dice: vamos a empezar a resolver esto. Hay que resolver dos cosas: primero, le llevó, y segundo, si le llevó en cuerpo. Para saber si le llevó, tenemos que ir al texto original. Lamentablemente hay que hacer un pequeño esfuerzo y ver el texto original. Esto es en 4.5, por lo cual vamos a tener que ir a un interlineal, y yo tengo uno aquí y dice: la palabra llevó es el hebreo G3880, Strong, STRONG, Strong
que es un código de palabra para cada palabra en el hebreo, empieza con H, en el griego con G. En este caso es como es griego, es G. Ustedes ponen en el buscador Strong G 3880 y la van a encontrar a la palabra. Y todos sus variables en los significados. La palabra es paralambanó. Así, paralambanó. ¿Qué significa? Significa llevar. Llevar con uno mismo, unir a uno mismo, uno asociado, un compañero, metafóricamente, también es algo metafórico. Aceptar, reconocer que uno es lo que profesa ser, no rechazar, no retener, recibir algo transmitido, recibir con la mente, recibir algo con la mente, transmitido oralmente, una narración. Bueno, esto es lo que dice Thayer, el diccionario Thayer. Podemos seguir, hay muchos más. Por ejemplo, dice otro significado, dice así: asociarse con uno mismo, una relación familiar. Bueno, sigue hablando un poco aquí. Vamos a ver el Vine, diccionario Vine, Tuji, a ver qué dice. Dice, por ejemplo, recibir y aceptar, tomar consigo, tomar. También es recibir o aceptar, hacerse cargo, aprender. Swanson, ¿qué dice? Traer, llevar, aprender de alguien, acoger, recibir la enseñanza de. Vine, otro diccionario, ¿qué dice? Tomar, llevar, recibir de otro, tomar, etc. Bueno, sigue hablando bueno, todos estos significados. Estoy viendo alguno más porque es bastante extenso, no les voy a leer todos porque es bastante extenso. Entonces, estamos en esta palabra y primero tenemos que ver si la palabra tiene un solo significado o un significado muy acotado. En este caso, la palabra no es un significado acotado, es decir, que solo tenga uno o dos significados. Es una palabra amplia. Por lo cual, cuando son palabras amplias, estamos en un pequeño, vamos a estar en un pequeño dilema de saber cuál es la palabra correcta que tenemos que elegir. Y la forma de elegir la palabra correcta es, obviamente, teniendo en cuenta la doctrina que estamos afectando. ¿Qué tipo de doctrina? En este caso estamos diciendo que Dios fue llevado por Satanás, que Satanás llevó a Dios o a Cristo, es lo mismo, porque si bien el Señor estaba despojado en este entonces de toda deidad, pero no dejaba de ser Dios hecho hombre, el Emmanuel, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que Satanás llevó a Cristo, ¿cómo un ser creado puede llevar y tomarlo incluso corporalmente? Además, si decimos que llevó a Cristo, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Mañana Satanás agarra y me lleva a mí a la punta de la Torre Eiffel y me dice, tírate. Y ni hablar con los otros siervos. A uno lo ponen en la punta del Everest, a otro en la punta. O sea, nos llevaría a todos, nos estaría llevando a todos para todos lados, ¿no? Porque tendría esa atribución. Entonces, a la hora de descifrar una enseñanza, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Primero, ¿tiene Satanás esa atribución de llevar a un ser humano? Primero, si hablamos de que Cristo es Dios, no lo puede llevar a Dios, porque es Dios. Alguno dirá, bueno, pero estaba sin sus atributos de Dios. Bueno, pongamos, ¿puede llevar a otro ser humano? ¿Existe en toda la Escritura un caso en el que Satanás haya llevado a otro ser humano a un lugar específico? ¿Haberlo puesto en algún lugar? Si fue así, ¿por qué no llevó a la serpiente? La serpiente, ¿por qué no llevó a Eva directamente a ponerle la manzana en la boca y decir solamente mordé nada más? ¿Y por qué tuvo que convencerla? Entonces, a lo largo de la Biblia vemos que las atribuciones de Satanás no son estas, por lo cual esto va en contra de una doctrina. Si decimos que Satanás lleva a Cristo, o sea, en el cuerpo, no tiene un conflicto doctrinal muy grande, porque el Señor no puede ser llevado por Satanás, menos en cuerpo.
Entonces ahí comenzamos a tener muchos problemas. La palabra paralambanó aparece 50 veces en el griego y se traduce con tomar, tomó, haber tomado, pero no es necesariamente la única. Recibir también, recibió. En Juan 14:3 la palabra paralambanó cuando dice el Señor dice, y yo me iré y prepararé lugar para vosotros, y vendré otra vez y los tomaré y los recibiré, dice. Entonces se traduce en este caso también como recibir en ese texto, y uno siempre tiene que ver, también se traduce como recibir en 1 Corintios 15:1, ¿no? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:1, a ver, rápidamente. Primera de Corintios 15:1. Dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces aquí la palabra paralambanó se traduce en el cual también paralambanó, sería en el cual también recibiste. Se traduce como recibir. Ahora, ¿por qué alguien traduce esta palabra como que el diablo tuvo el poder para tomar a Cristo y llevarlo al pináculo del templo? Porque está hablando de una atribución que el diablo nunca tuvo. Entonces sabemos en 1 Corintios 15:1 que se traduce como recibir. En el 15:3 de 1 Corintios también se traduce como recibir. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que asimismo paralambanó. Es decir, aquí alguno podría haber traducido lo que asimismo tomó, pero dice recibí. Entonces vemos que la palabra paralambanó ya se traduce como recibí en varios textos. En Gálatas 1:9 también se produce como recibir. En Gálatas 1:12 también se traduce como recibir, en Filipenses 4:9 y así también en Colosenses 2:6. Yo no les voy a leer todo porque vamos a hacerlo muy largo. 1 Corintios 4:17 es la misma palabra, no es otra. 1 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Tesalonicenses 4:1, 2 de Tesalonicenses 3:6 y Hebreos 12:28. Todos estos se traduce como recibir. Todos estos textos se traduce como recibir. Entonces aquí ya estamos en que tenemos la amplitud para traducir tanto recibir como o recibió como tomó. Entonces, si nosotros que ya entendemos la palabra, que entendemos doctrina, porque convengamos que muchos de los que en este momento escriben o en los traductores de la Biblia traducen el texto y creen ellos tienen que elegir, y hay momentos que ellos no alcanzan a tomar una idea de toda la doctrina, la compleja trama como una red de doctrinas, y ellos dicen, bueno, esta palabra es la correcta, pero después tenemos grandes conflictos y nos damos cuenta que esto está mal traducido. No puede haber Satanás tomado al Señor y haberlo llevado al pináculo del templo. ¿Qué es lo que hizo? Lo que Satanás sabe hacer, lo que le está permitido. Entonces, el diablo le dio esa imagen de ponerlo en la santa ciudad, o recibió del diablo la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Esa es la imagen. Convengamos que Jesús estaba 40 días en ayuno. Para una persona que nunca ayunó no sabe lo que es ayunar prolongadamente. Cuando una persona ayuna, tu carne se debilita al extremo, tu mente a veces cuesta incluso hilvanar las ideas o concentrarte en lo que haces porque querés buscar a Dios, y a veces el hambre, el estómago, el dolor de cabeza, el cansancio, la incomodidad, dolores en el cuerpo, cualquier otra cosa te perturba. No es una situación placentera el ayuno. Entonces el Señor ya estaba en 40 días de ayuno. No podemos afirmar que el diablo toma a Cristo. Es imposible que tome a Cristo. ¿Por qué no lo volvió a tomar en otro momento y lo puso, no sé, al lado de un lugar, una casa de prostitución, por ejemplo? Alguno dirá, bueno, pero pongamos, alguien quiere poner que lo tomó. Bueno, sigamos el contexto de la historia entonces.
¿Qué dice el contexto de la historia? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Según este falso profeta, lo llevó carnalmente en el cuerpo. Entonces Jesús estuvo paseando por el imperio maya, se estuvo paseando por Australia, se estuvo paseando por Groenlandia, se estuvo paseando en las Américas, porque si lo llevó corporalmente, tuvo que haberlo paseado corporalmente. Entonces, además, ¿cómo corporalmente parado? Algunos dirán, no, solo lo llevó hasta el monte. Bueno, ok, solo lo llevó hasta un monte alto. Entonces, y le mostró todos los reinos de la tierra, del mundo. Claro, que desde un monte alto se ven todos los reinos del mundo. Yo me subo a el pico de América es a la Aconcagua. No veo ni siquiera una ciudad veo. Me subo al Everest, el techo del mundo, como le llaman. No veo ni siquiera una ciudad. Todo más pequeño se ve. Entonces es imposible. Esta afirmación de este falso profeta Villamil es una locura. Primero, no lo lleva físicamente. No lo lleva. Es imposible. Además, la santidad de Cristo destruiría al mismo diablo. Tenemos conflictos doctrinales por todas partes. No se puede unir. No hay comunión entre Cristo y Belial, dice la Escritura. Doctrinalmente tenés conflictos por todas partes. No fue en cuerpo, totalmente imposible, porque desde un monte no se pueden ver todos los reinos. Fue una figura, como una visión. O le llevó en el Espíritu. Estás en lo mismo. El Espíritu de Cristo es un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Se desprendió en un momento el Espíritu y quedó el cuerpo tirado ahí? Tampoco. ¿Qué comunión tendrían? ¿Que los demonios lo vienen agarrando de la mano al Espíritu Santo si apenas ni pueden mencionar el nombre de Jesús aquí en la tierra? Y allá lo van a estar llevando los demonios de la mano al Espíritu de Cristo. Una locura total. Este es un error que nunca se corrigió porque la gente nunca hizo hincapié en este mensaje y nunca se predicó en profundidad. O los que lo enseñaron nunca lo enseñaron bien. Entonces, la palabra que se debería traducir aquí para la mano es recibió. Satanás le puso en la mente, como la opresión que recibió Eva, como la opresión que reciben todos los demás, le pone en la mente o le tira un dardo de fuego en la mente o una idea y le hace crear esa imagen. Entonces luego Cristo cuenta. Yo en un momento se me pasaron porque ¿quién estuvo para escribir esta historia? Cristo no la escribió. No hubo ningún apóstol con Cristo. Cristo, después del tiempo, cuando junta a sus discípulos, les dice, saben que yo antes de venir ayuné. Y ahí tuve ciertas experiencias. Y entonces, de repente se me vino así todos los reinos de la tierra. Me vi en un monte alto, vi todos los reinos de la tierra y Satanás me ofrecía toda la gloria de ellos. En un momento vi que estaba parado en el pináculo del templo. Entonces los que después de vivir con Cristo, Cristo muere, pasan años, dice, empecemos a acordarnos todo lo que Él nos contó. Bueno, nos contó esto. Y ellos empezaron a escribir. Primero escribieron lo que ellos creyeron entender. Y luego que los que trataron de ser fieles en lo que escribieron, cuando tuvieron que traducirlo, tradujeron aún peor. Entonces queda como que, imaginen la barbaridad que llega a decir Villamil, que Satanás lo agarra en el cuerpo, como lo llevan los ángeles del infierno en el cuerpo a Jesús y lo paran en el pináculo del templo. ¿Saben la santidad de Dios? Explotaría a los demonios. ¿O no era santo Cristo en ese momento? Estaban 40 días de ayuno en comunión con Dios. Explotaría a los demonios. Si un simple mortal reprende a los demonios y los demonios gimen, solo al mencionar el nombre de Jesús, imagínense aquel que quiera tomarlo en el cuerpo. Alguno dice, bueno, pongamos en el espíritu. Es lo mismo. O sea que la agenda de Cristo la marca el diablo. O sea, el diablo te puede llevar a donde él quiera, sacar tu espíritu y ponerlo en un pináculo del templo, sacar tu espíritu y ponerlo en un monte. No, recibe esta imagen, esta opresión, esta mentira, le crea al diablo esta fantasía, así como nos crea a nosotros a veces, porque él era un hombre, de la misma manera que trabaja con nosotros, trabajó con Cristo. Te tira ideas y recibe eso de Satanás. Entonces él, debilitado, orando, de repente le viene esa imagen, o como en una visión, sabe Dios qué experiencia tuvo, pero no fue que el diablo lo llevó
a Satanás, que el diablo llevó a Cristo a un monte o que lo llevó al pináculo del templo. La palabra paralambano tendría que haberse traducido aquí, recibió de Satanás esto. Entonces nosotros entenderíamos claramente, y esta es la única palabra que primero te da el margen, porque tenés al menos casi el 50% de los textos de paralambano significa recibir. Y no sé por qué no han elegido la palabra correcta. Y de esta manera esta palabra no entra en conflicto con ninguna doctrina, con ninguna. Queda totalmente armonizada la historia y entonces entendemos claramente el texto. Jesús no fue en cuerpo al pináculo del templo, no fue llevado en espíritu al pináculo del templo, ni fue llevado a ningún monte. Recibió esa imagen, esa opresión, y él se encontró en esos lugares, como a veces uno... Recordemos, por ejemplo, que Balaam tuvo visiones. Dice, yo tenía visiones caído, pero con los ojos abiertos. Entonces, una visión así puede haber tenido después de una opresión del diablo. De una opresión, imagínense, a una persona a veces te oprime, te dice, matate, matate, que sos un ser humano normal. Imagínate la opresión, la magnitud de la opresión que pudo haber tenido Cristo. Pero es la única solución y respuesta a esto. Lo que está enseñando Villamil no está lejos de la verdad, no tiene ni sentido de analizarlo. Cristo llevado en cuerpo, tomado por los ángeles, por los demonios en los brazos. Imagínense esa foto, los demonios tomando en los brazos a Cristo y llevándolo a la parte más alta del templo. Una locura realmente, y no tiene entidad doctrinal. Entra en conflicto. La Biblia dice que no hay comunión entre Cristo y Belial. Se repelen, se destruyen. Jesús lo destruiría totalmente a los demonios. Bueno, amigos, esto espero que lo puedan seguir ustedes analizando. Es una historia muy buena. Esto es bueno para los maestros de la palabra, que comiencen a profundizar en esta palabra y ya tienen la idea clara por dónde resolver esto. Y si quieren aceptar que Jesús fue llevado en espíritu, en cuerpo ni hablar, es una locura. Y en espíritu es igual de descabellado, es una locura total también. Porque dice que Satanás lo lleva. Entonces, el texto aquí es, el diablo lo llevó a la ciudad. La traducción debería ser, el diablo le puso la ciudad y sobre el pináculo del templo. Lo puso en esa imagen, lo puso en esa mente, lo puso en esa idea. Es como cuando alguien dice, a mí se me puso que ya estaba en adulterio con esta mujer y hasta me imagino, hasta... sueño, etcétera. Es como vienen las opresiones, ¿no? Todas las mentiras del diablo, cómo va trabajando. Y lo mismo ocurre también en el verso 8, Mateo 4:8, cuando dice, otra vez le llevó a un monte muy alto y otra vez lo puso, no le llevó, le puso el diablo en un monte alto. Entonces eso le da la libertad a la gente, al que lee la Escritura, no la libertad, sino la posibilidad de entender la interpretación correcta. Le puso, ¿dónde le puso? Y dónde procesamos las ideas en nuestra mente, nos puso ahí, como nos pone a nosotros. De la misma forma, Jesús es el Hijo del Hombre, de la misma forma que trabajó. Alguno dirá, bueno, a ver qué otra cosa más. Presten atención en esto último. Jesús se hizo hombre para pelear en las reglas del ser humano y vencer lo que Adán no pudo vencer, la tentación a la desobediencia. Pero tenía que ser dentro de las reglas del juego, como un ser humano normal. Con cansancio, tenía que comer, se desanimaba, se entristecía, etc. Se abatía y demás. Por lo cual, si él tuvo que venir como hijo de hombre para poder recuperar lo que el hombre perdió, ¿por qué Satanás hoy pelearía con otras reglas? Reglas que no le están permitidas y que nunca le fueron permitidas al ser humano. Nunca le fue permitido al diablo tomar a un hombre y ponerlo en un monte para tentarlo, o llevarlo y ponerlo en el desierto y dejarlo abandonado ahí en cuerpo, o siquiera en espíritu. No tiene ese poder. Menos cuando se trata de alguien que está viviendo en santidad, muchísimo menos todavía. Entonces Jesús se movió por las reglas del ser humano, las permitidas, y el diablo se movió por lo permitido del diablo desde ese momento
desde el tiempo de la creación hasta ese momento. Es así. Nunca fue llevado en cuerpo y nunca fue llevado en espíritu tampoco. Le puso esa idea ahí y el Señor se vio ahí, y la voz del diablo que le decía: vamos, tírate. Como una visión. Pongan en contexto que eran 40 días de ayuno. Ya era la culminación de un esfuerzo y de un sacrificio. Una persona cuando a veces está en ayuno hasta... Bueno, yo les animo que si alguien tiene dudas de esto, que se ponga a ayunar hasta donde pueda. Y va a ver, hasta donde su cuerpo empiece a colapsar, que la mente también empieza a colapsar. Es decir, el estado espiritual, el espíritu empieza a estar más libre, pero el cuerpo y la mente empiezan a estar debilitados. Entonces es ahí cuando el diablo también aprovecha para venir y golpear y tentar. No se olviden que el diablo también usa las herramientas espirituales que Dios, con las cuales Dios nos enseña. O sea, el brujo come como un cristiano, el cristiano come y el brujo se alimenta igual. Nosotros le alabamos a Dios y Satanás pide alabanza. Cuando los cristianos danzaban para Dios, el diablo también pedía danza. ¿Para qué? Para que pierdan un poco el control y él pueda empezar a controlarlos más. Hasta el día de hoy lo hacen así los brujos y todos los que hacen Umbanda, etcétera, etcétera, hacen de esta misma forma. Entonces, a prestar mucha atención a este texto, estudiarlo, aquel que desee, y si alguien quiere pensar que Satanás lo llevó en el espíritu, entonces va a tener que resolver todos los otros problemas que se va a encontrar con muchas doctrinas que van a empezar a chocar de frente con esta enseñanza que se ha dado de que Satanás tuvo la autoridad para mover a Cristo, rompiendo reglas. La regla que no tuvo ni siquiera para mover a Elías, a Moisés y a otros tantos siervos de Dios. Y además que un espíritu tomando otro espíritu, un espíritu santo y un espíritu del diablo, y el santo siendo vencido. Cuando un hombre normal como Elías fue arrebatado en un carro al cielo, de fuego al cielo, y Enoc también traspasado a la vida eterna. Bueno, hasta aquí nuestra sección de doctrinas erradas y contaminadas del día de hoy. Nos vamos.